Bien, vamos a ver este ejemplo de la valoración o titulación de una mezcla de sustancias alcalinas. Nosotros, cuando vamos a analizar una sustancia alcalina, no sabemos si es una mezcla de carbonatos con bicarbonatos o una mezcla de hidróxidos con carbonatos, o solamente hay bicarbonatos, o solamente hay carbonatos, o solamente mi muestra contiene hidróxidos. Yo debo de averiguar con respecto a el enunciado que me están proporcionando, qué clase de muestra es la que tengo yo. En este caso tenemos una muestra inicial de 500 miligramos que se disuelve totalmente en agua destilada. Con esto ya lo tenemos listo, después de agregar el indicador fenolftaleína para la titulación. El titulante es ácido clorhídrico 0.05 normal y se gastan 13.7 mililitros para que la fenolftaleína tenga un vire. Posteriormente, con una segunda muestra que tiene la misma masa, 500 miligramos, se realiza también la disolución en agua destilada, pero en lugar de ponerle indicador fenolftaleína, se le pone anaranjado de metilo para poder observar un vire. El gasto es idéntico en el gasto de ácido es el mismo en esta segunda muestra y nos piden que calculemos el contenido de las sustancias alcalinas que se encuentren en esta muestra como porcentaje y además como alcalinidad total como miligramos por litro de carbonato de calcio. Que eh, esta sustancia posiblemente no se encuentra en la muestra, pero lo que ocurre es que estas son las unidades generalizadas o las unidades normales que se utilizan para eh, presentar resultados de alcalinidad total. Para este último dato de alcalinidad total, vamos a considerar que la muestra tenía un volumen de 25 mililitros, porque si no tenemos un valor de volumen, no podemos calcular concentración. Entonces, si ponemos nuestros datos en de este enunciado, decimos que nos gastamos 13.7 mililitros de ácido para que vire la fenolftaleína. Y para la segunda muestra nos gastamos 13.7 mililitros de más ácido para que vire también este anaranjado de metilo. La normalidad del ácido clorhídrico es de 0.05 miliequivalentes por mililitro. Con toda esta información que nos están dando, podemos observar que el volumen de fenolftaleína y el volumen que me gasto para que vire el anaranjado de metilo son idénticos. Por lo tanto, con la información que vimos en el video anterior, pudiéramos concluir que nuestra muestra está formada únicamente por carbonatos, pero eso es una deducción errónea. Es erróneo porque son dos muestras. Lo que nosotros observamos en el video anterior correspondía a una sola muestra. Nosotros podíamos tener diferentes tipos de mezclas de álcalis, eh, pero el análisis se realizaba en una sola muestra. Nosotros aquí lo que tenemos son dos muestras diferentes y debemos de hacer la similitud con, eh, con una sola muestra si queremos eh, identificar qué clase de sustancias contiene nuestra muestra. Entonces, en realidad, el volumen de fenolftaleína es igual al volumen total, o también pudiéramos decir que el volumen de fenolftaleína es igual a
al anaranjado de metilo. Lo que entonces nos hace suponer, nos hace deducir que en realidad nuestra muestra tiene hidróxidos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos más de una muestra, nosotros hacemos las comparaciones con respecto al volumen total y no entre fenolftaleína y anaranjado de metilo, porque el volumen total siempre va a estar formado por volumen de fenolftaleína más volumen de anaranjado de metilo, pero en este caso, nosotros pudiéramos considerar que para la segunda muestra, aunque no le pusimos fenolftaleína, el vire de la fenolftaleína debió haber ocurrido al mismo tiempo que viraba el anaranjado de metilo. Por eso mismo, eh, nosotros entonces consideraríamos que si tuviéramos una sola muestra, digamos, esta primera muestra que nos dicen aquí, si nosotros le ponemos al indicador fenolftaleína, se van a gastar 13.7 mililitros de ácido clorhídrico, pero cuando le ponemos el anaranjado de metilo, inmediatamente cambia de color a rojo canela. Por lo tanto, el volumen real, considerando una muestra, un análisis sucesivo para una sola muestra, debería ser que este anaranjado de metilo sería 0. Por esa razón, entonces, vamos a considerar que es como si tuviéramos volumen de fenolftaleína igual a 13.7 y volumen de anaranjado de metilo igual a 0. Y entonces, pues correspondería al caso número 1, donde solamente tenemos hidróxidos. En el caso de la primera muestra, entonces tenemos fenolftaleína y ocurre el vire. Y en el caso de la segunda muestra, también, como es del mismo tamaño, tenemos le agregamos el ácido, perdón, para que vire el anaranjado de metilo, que ocurre en el mismo volumen. Por lo tanto, es consistente lo que yo les estoy diciendo con la gráfica que tenemos aquí. Si nosotros consideramos que volumen total en una titulación sucesiva con dos indicadores sería el volumen de fenolftaleína más el volumen de anaranjado de metilo es el volumen total, entonces para la primera muestra el volumen de anaranjado de metilo es 0 y para la segunda muestra también el volumen de anaranjado de metilo sería 0 porque en realidad este anaranjado de metilo solamente es como un sustituto del volumen de la fenolftaleína como indicador. Entonces, realmente, en el caso de las eh, muestras sucesivas, perdón, de las titulaciones sucesivas, nuestro volumen de fenolftaleína es igual al volumen total, por lo tanto, solamente tenemos hidróxidos. Aquí tenemos marcado en esta gráfica donde comenzaría el vídeo de la fenolftaleína y donde se volvería incolora, y aquí donde comenzaría a tornarse de color rojo canela el anaranjado de metilo, es decir, la diferencia entre este volumen en este cruce de la línea negra con la línea fuchsia o este cruce entre la línea canela y la línea negra sería prácticamente 0 y también si comparamos la diferencia entre estos dos y este también sería 0. Es decir, estamos considerando que prácticamente este volumen agregado de ácido es el mismo volumen que necesito para titular el hidróxido y es el mismo volumen con el que vira el anaranjado de metilo. Estos tres volúmenes son idénticos en este caso. La reacción que ocurriría sería que tenemos ácido clorhídrico con hidróxido para producir agua y cloruros y solamente la flecha va en sentido hacia la derecha porque
No hay forma de que estos se regresen, no hay ningún equilibrio entre estos y hemos visto que una base fuerte con una base fuerte con un ácido fuerte, entonces producen sal que no puede tener un equilibrio a la inversa. Los equivalentes que yo me gasto de ácido para titular los hidróxidos son iguales y con esta fórmula yo puedo calcular cuánta es la masa de hidróxidos que hay en mi muestra. Esta masa yo la puedo despejar de esta fórmula y nosotros podemos ver que el peso equivalente de los hidróxidos es 1 porque esta ecuación ya está, esta reacción ya está balanceada y los hidróxidos son capaces de aceptar un protón, por lo tanto su número de transferencia es 1 para todas las sustancias que se encuentren en esta reacción. Si lo calculamos, entonces la masa de hidróxidos que hay en mi muestra son 11.65 miligramos. Y si quiero calcular el porcentaje, que es lo que me piden, voy a encontrar que el porcentaje de hidróxidos en mi muestra es 2.33. Ahora, también me están pidiendo que haga el cálculo de la alcalinidad total de esta misma sustancia y aunque no ocurre de esta manera, en la realidad no está ocurriendo esta titulación, vamos a hacer la suposición para poder calcular la alcalinidad total que la muestra solamente tiene carbonato de calcio. Por lo tanto, aplicaría la misma deducción que hicimos para los carbonatos. Y entonces, mi volumen total sería el del anaranjado de metilo, como lo podemos ver en la segunda muestra. Vemos que si en realidad tuviéramos carbonato de calcio, tendríamos un vire en 6.85 mililitros agregados de ácido y el otro vire sería a los 13.7. Esto es solamente suposición porque ya dijimos que la muestra tiene hidróxidos. La reacción supuesta que pudiéramos tener sería que necesitamos 2 protones del ácido clorhídrico para que reaccionen con el carbonato y tener agua y, aquí está un poquito mal, sería ácido carbónico y cloruro de calcio. Lo que me interesa aquí en esta reacción es que los equivalentes de cloruro, de ácido clorhídrico, son iguales a los equivalentes de carbonato de calcio y con la misma suposición que hice eh, para la reacción anterior, nosotros podemos deducir que el carbonato de calcio es capaz de aceptar 2 protones, por lo tanto, así como está escrita esta reacción para los reactivos, pues para todos es de un número de transferencia igual a 2. Por lo tanto, el peso equivalente del carbonato de calcio es peso molecular entre 2. Si lo calculamos, nos da 50.045 y con eso calculamos la masa de carbonato de calcio. Nos da 34.28 y si queremos calcular la concentración o alcalinidad total de la muestra como si fuera carbonato de calcio, es con esta otra fórmula que sería nada más masa sobre peso equivalente, perdón, sobre volumen. Y finalmente, mi alcalinidad total como carbonato de calcio es de 1.37 miligramos de carbonato de calcio por mililitro de solución.